quisiste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste a sus pies. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y cantaré tus maravillas y me regocijaré en el Altísimo, y me regocijaré en el Altísimo. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, paz a vosotros. Nos da mucho gusto que en esta tarde nos puedan acompañar para que alabemos juntos a nuestro Creador en este sábado, ya en la parte tercera y última del Día Santo al Todopoderoso. Y les invito a que entonemos el Salmo número 122, que nos dice que con esa alegría podamos venir a la casa del Todopoderoso. Salmo número 122, para honra y gloria de nuestro Dios en este día. Es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, habremos de cantar. Aunque la tierra tiemble, habremos de cantar. Santo, 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 dicen los serafines. Santo, 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 al Señor Jehová. Santo, 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 el Dios que nos redime. Porque 3 veces santo la tierra llena de su gloria está. Porque 3 veces santo la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Amén. Y luego, mis hermanos, de haber entonado este salmo, les invito a que entonemos uno más, el Salmo número 27, en su versículo número 4, que dice que una cosa ha demandado a nuestro Dios. El salmista quiere estar todos los días en la casa de nuestro Creador, y que quizá por estos momentos no podemos estar físicamente en la construcción que es la casa de oración, pero desde nuestros hogares, cada uno de nosotros, cumpliendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que donde estuvieren 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará la presencia de nuestro Señor Jesús y de nuestro Dios, juntamente, claro, con ese Espíritu Santo guiando cada uno de los servicios y momentos en los que dedicamos a nombre de nuestro Dios. Salmo número 27, para honra y gloria de nuestro Dios, cantemos. Que esté yo en la casa de
Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Y mis amados hermanos, les invito a que, postrados de rodillas, los que podamos, hagamos esta oración a nuestro Dios para poner en las manos del Creador este servicio a su nombre. Poderoso y eterno Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, santificado sea tu nombre. Gracias te damos de nueva cuenta por la vida que tú nos concedes y porque, eterno Señor, en esta hora de la tarde, tú permites que tu pueblo se regocije a través de los cantos, de las diferentes alabanzas que hemos, ese eterno Dios, elevado y deseando que lleguen como ese perfume grato de olor de suavidad. Ahora presentamos esta parte final de este tu día santo en tus manos, deseando que tú te agrades de todas las actividades que vayamos a realizar. Seas con todo tu pueblo, donde quiera que éste se encuentre esparcido, y así, eterno Señor, con tus hijos obreros, que con ese amor que han tomado de Señor de esta carrera ministerial, esparcen la semilla en el corazón de tus hijos, que esta palabra dé un fruto y que en un futuro no muy lejano pueda servir para que aquellos quienes quizá no han probado de este alimento espiritual puedan sostener su materia y su hombre interior. Padre bendito, bendícenos pues en gran manera y te suplicamos que tú seas con cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos, porque estos favores te los pedimos y te los agradecemos en el nombre de tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Amén. Hemos presentado delante de nuestro Dios este culto, deseando que Él se agrade de lo que vayamos a realizar a su nombre, y les invito a que entonemos el himno número 25 de los himnarios generales. Este es el himno que lleva por título Hay una iglesia preciosa, una iglesia hermosa, una iglesia, y como dice este canto, otro sitio mejor no se encuentra cual la iglesia de Dios sin un igual. Preciosa, esta es la iglesia de Dios, que esparce su luz por doquiera para dar al mundo salvación. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, a la iglesia de Dios sin igual. Ven a la iglesia de Dios y conocerás verdad, y serás para siempre dichoso, gozando de libertad. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Ven, pecador, a Jesús, tus pecados lavarás, y estando tu alma ya limpia, esta noche con Él cenarás. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Oh, libertad
tan preciosa que en Jesús pude hallar. En su sangre, oh fuente hermosa, que lavó para siempre mi mal. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, a la iglesia de Dios sin igual. Amén. Y con esa idea, que la iglesia de nuestro Dios es un lugar precioso, es un pueblo santo, distinguido, dice el himno número 266, adelante la iglesia de Dios israelita, que siga siempre ese camino, no hacia atrás, dice este canto, sino adelante. Adelante la iglesia de Dios israelita, que en las leyes sagradas nació. Hoy el Hijo amoroso nos llama para darnos su rico maná. Oh, grandeza del ser infinito en el cielo, que mi canto se eleve hasta mí. Tu paz siempre sea entre los hombres y tu amor finque en el corazón. Jesús, Jesús, la gloria eres tú. Jesús, Jesús, mi dulce y tierno amor. Jesús, de Dios israelita, que en las leyes sagradas nació. Hoy el Hijo amoroso nos llama para darnos su rico maná. Oh, grandeza del ser infinito en el cielo, que mi canto se eleve hasta ti. Que tu paz siempre sea entre los hombres y tu amor finque en el corazón. Jesús, Jesús, la gloria eres tú. Jesús, Jesús, mi dulce y tierno amor. Jesús, Jesús, tu rostro en cada flor. Señor Jesús, acalla mi dolor. Amén. Cantemos este himno para la gloria de nuestro Dios y nos iremos preparando para escuchar la palabra del Todopoderoso en este día. Hoy me alegra estar en tu presencia, hoy cantaré a ti, dar las gracias por la vida que llevo contigo. Mi corazón ya entendió el amor que hizo todo el universo. Mi espíritu quiere más de ti,
cubra todo, todo el mar y que llegue hasta el final, que nuestra voz rompa el tiempo, que se escuche en todo lugar, en el camino nunca habrá algo que me haga temblar. Hoy me alegra estar en tu presencia, hoy cantaré a ti, dar las gracias por la vida que llevo contigo. Mi corazón ya entendió el amor que hizo todo el universo. Mi espíritu quiere más de ti, de tu perfección, que nuestra fe mueva los montes y que vaya más allá, que cubra todo, todo el mar y que llegue hasta el final, que nuestra voz rompa el tiempo, que se escuche en todo lugar, en el camino nunca habrá algo que me haga temblar, que nuestra fe mueva los montes y que vaya más allá, que cubra todo, todo el mar y que llegue hasta el final, que nuestra voz rompa el tiempo, que se escuche en todo lugar, en el camino nunca habrá algo que me haga temblar. Amén. Y para que esa fe, para que esa seguridad siga aumentando en cada uno de nosotros, escucharemos este mensaje, este consejo que es extraído de este santo volumen por medio de uno de sus siervos. Vamos a postrarnos de rodillas los que podamos y los que no permanezcamos de pie con reverencia y con santidad, elevando esta plegaria a nuestro Dios. Bondadoso y eterno Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, santo, santo, santo sea tu nombre. Gracias, eterno Dios, te damos por la vida que tú concedes a cada uno de tus hijos en este instante y por la bendición tan grata de saber de ti, de poder, eterno Señor, conocerte, regocijarnos en tus mandamientos y ahora, eterno Señor, poniendo en tus divinas manos este estudio, este mensaje, que cualesquiera que sea el contexto, si es para fortalecer, redarguirnos o exhortarnos, así, eterno Señor, lo podamos comprender y llevarlo a la práctica. Bendice pues en gran manera a tu siervo que ha de exponer tu palabra, llénalo de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor, y a cada uno de nosotros abre nuestros sentidos para escuchar y estar atentos a este mensaje que sabemos que lleva la vida eterna. Padre bendito, te pedimos pues que tú nos escuches y que tú seas con todo tu pueblo donde quiera que se encuentre, porque estos favores te los suplicamos y te los agradecemos juntamente con el perdón de nuestras muchas faltas, y todo pidiéndolo en el nombre bendito del Hijo de tu amor, Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.
Y así como nos encontramos con esa disposición de escuchar el mensaje de nuestro Dios, recibiremos como es digno de recibir a un siervo de nuestro Dios y con él la palabra del Todopoderoso en este día. Adelante, mi hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Hoy el tema que vamos a ver es el que tengo aquí, hermanos, y que es un tema difícil en muchos sentidos, pero también en lo que significa para nosotros como personas. ¿Qué es esto? ¿De qué manera nos va a afectar? ¿De qué circunstancia esto va a tener un impacto con nosotros? Pero la Biblia, hermanos, también nos dice que siempre hay una esperanza para las cosas, ¿o no es así? Y también nos dice que en la medida en la que un cristiano regrese a ser como un niño, pues ahí es donde está el reino de los cielos. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a iniciar esta mañana con esta lectura. Voy a invitarles para que abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar con el capítulo número 5, un preámbulo a esto. Es el capítulo 5 de Apocalipsis y voy a pedirles que leamos del versículo 1 al número 10. Apocalipsis 5, del 1 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Leamos todos juntos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno sus copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. ¿Cuál es el tema principal, hermanos, que tiene el libro de Apocalipsis? Si ustedes leen todos los capítulos que tiene, gira en torno de una figura que es predominante. ¿Quién es, hermanos? Es Cristo. En todos los pasajes lo vemos. Lo vemos en una representación de por ejemplo, los candelabros y que está en medio. Vemos, hermanos, también en esta parte que solamente Él puede ser capaz de ¿qué? De abrir los sellos. En cada uno nos va guiando a través de lo que significan las escenas que va teniendo Apocalipsis, pero la figura central siempre es Jesucristo. Nos marca la forma en la cual va a ser su reinado, todas las situaciones contrarias que pueden existir. Esto que les digo es importante para que podamos entonces interpretar esta carta, este libro, hermanos, que se llama Apocalipsis, que significa revelación, para que de esa manera tengamos en mente lo que esto significa. Antes de hablar de la parte bíblica, hermanos, ¿han escuchado esto de los 4 caballos o los 4 jinetes apocalípticos? Pero no en la parte bíblica, me refiero en el mundo, en la situación cotidiana. ¿No han visto que esto es como algo que es una expectativa de temor hacia el futuro? ¿O no sé si, hermanos? Y decían, es que ya vienen los 4 caballos del Apocalipsis, y las películas los toman como algo que va a tomar a toda la tierra y que entonces va a acabar con ella. Bueno, hermanos, hay muchas teorías acerca de esto. Yo quisiera iniciar con esta frase, gente que ha hablado acerca del Apocalipsis, por ejemplo esta: queremos alertar a los fieles de las amenazas que les rodean, y para eso es indispensable organizar, fíjense lo que él piensa, un ejército invencible. En otras palabras,
Estamos sedientos de Apocalipsis. ¿Qué les parece esta frase? Un poquito extraña, ¿no, hermanos? ¿Quién creen que dijo esta frase? Pongo aquí el nombre, Benedicto XVI. ¿A quién les recuerda este personaje? Pues es el Papa anterior. Y él expresa, estamos sedientos ¿de qué? De Apocalipsis. Quiero preguntarles, hermanos, ¿ustedes están así? ¿Les gustaría que ya viniese el Apocalipsis? ¿No? ¿O sí? Pues por una parte no y por otra parte sí, ¿verdad? ¿Por qué sí? Porque si viene el Apocalipsis significan que muchas de las cosas que están escritas, recuerden que el Apocalipsis no solamente es una etapa. Algunas personas creen que Apocalipsis es la parte solamente final, pero eso no es un error pensarlo así. Apocalipsis es revelación y habla desde que Cristo vino, estuvo con nosotros, se fue y hermanos, habla hasta qué época, hasta su regreso. Así que Apocalipsis es realmente un espacio que estamos viviendo ahorita, ¿o no es así? Entonces les vuelvo a preguntar, ¿queremos que el Apocalipsis esté aquí o no? Desde el punto de vista de que lo que la gente cree, solamente piensa en lo que ellos conocen como el fin del mundo. Así le llaman, ¿no, hermanos? Nosotros ahora sí específico, quisiéramos que ya fuese el fin del mundo. Miren, hermanos, cuando vemos a nuestros hijos pequeñitos o adolescentes, ¿qué nos gustaría? Pues que vivieran un poquito más, porque sabemos que si esto se acaba, va a ser algo complicado, hermanos. No crean que va a ser sencillo. Así que entonces va a ser algo difícil. Cuando nos miramos al espejo y decimos, no, pues ya estoy viejito, no importa. ¿Sí nos sentimos así, hermanos? No, yo creo que no, hermanos, tampoco, ¿verdad? Decimos, no, pues por supuesto que no me gustaría que esto pasara todavía. Pero por el otro lado, Jesús lo dijo. No va a ocurrir mi segunda venida si no pasan todas estas cosas. ¿Sí o no lo dijo, hermanos? ¿En dónde lo menciona? Mateo capítulo número 24, lo conocemos como el sermón profético, y él analizaba todos los puntos y decía, antes que regrese, se necesita que ocurran esto y esto y esto, y todas estas cosas, dice Jesús, no crean que es algo sencillo, es dolor, es incluso, lo primero es así, el principio de los dolores. Quiere decir entonces que hay momentos de prueba, en los que se pone a prueba nuestra fe. ¿Hoy estamos en época de prueba? No, hermanos. ¿Estaremos en época de prueba ahorita? No, hermanos. Ahorita no estamos en época de prueba. Las pruebas que tenemos son personales nada más. Pero sí tenemos pruebas, por supuesto, pero son solo personales. No estamos en época de prueba. Si estuviésemos en época de prueba, ¿qué pasaría? La iglesia, ¿cómo estuviese? Cerrada, ¿estaríamos aquí? ¿Podríamos tener un micrófono hablando la palabra de Dios? Nuestros vecinos que nos escuchan, ¿han escuchado que el micrófono se escucha hasta la esquina? ¿Qué harían? Ya estaríamos, hermanos, por supuesto que clausurados desde hace mucho tiempo. Si estuviéramos en época de prueba, no los dejarían estacionar sus autos enfrente de las casas de los vecinos. Bueno, no creo que no sea bueno hacerlo nunca, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Por supuesto que tendríamos un problema muchísimo más grave. Hermanos, dicen que en la época de este tipo de cuestiones de persecución, el que es mi hermano, el que es mi primo, incluso el que es mi papá o mi mamá, ¿qué puede hacer? Llegaría a ocurrir a que dicen, es él, oye, pero es tu hijo, o es tu papá. Pues no importa, ¿verdad? Porque es una época diferente. Así que entonces todavía no estamos en ese momento. Quiero entonces platicarles de qué se trata esto. Dice la Biblia en Apocalipsis 5 que Juan ve un libro. ¿De qué partes está escrito, en qué partes tiene escritura este libro? ¿Por dentro y por qué más? Por dentro y por fuera. ¿Qué tiene este libro? Sellos. ¿Cuántos son? 7. Este libro no solamente no lo podía alguien leer, sino que ni siquiera lo podían, ¿qué, hermanos? Mirar. Y para poderlo leer y mirar y luego leer, ¿qué tiene que hacerse? Desatar los 7 sellos, que son los que toman el libro. Y él dice, miren, no podemos abrir este libro porque está sellado. Nadie lo puede mirar.
Y entonces, en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Les muestran a Juan a alguien que sí es capaz de abrir este libro. ¿Quién es? Un cordero. Y este cordero, dice la Biblia, que es un cordero inmolado. Así lo leyeron, ¿verdad, hermanos? Y dice el versículo número 6, y miré aquí en medio del trono de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, ¿y qué más? Y 7 ojos. ¿Qué son sus 7 ojos? Los 7 espíritus de Dios. Quiere decir, hermanos, que entonces este cordero que está aquí es el único que puede abrir los sellos de este libro. Y entonces lo toma, lo abre y va desatando uno por uno de sus sellos. Y lo que vamos a descubrir en sus sellos son en sus primeros 4 sellos, vamos a descubrir precisamente los 4 caballos o los 4 jinetes que nos marca la Biblia. Entonces vamos a verlo. Dice el capítulo número 6 de Apocalipsis, versículo número 1. Capítulo 6, versículo número 1. Y miré, bueno hermanos, perdónenme, así voy a leer el versículo número 1, dice así. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí el segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él fue dado poder, perdón hermanos, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fuele dada espada, una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el 4º sello, oí la voz del 4º animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. ¿Cuántos sellos se abren? Se abren 4. Quisiera, hermanos, mostrarles algunas imágenes de lo que esto ha representado. Un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y finalmente uno color pálido, que es color amarillo. Y entonces ahí es donde tenemos los 4. Se ha representado durante mucho tiempo este tipo de imagen. Por ejemplo, esta. ¿Sí la alcanzan a notar, hermanos? Esto es en la Edad Media. En la Edad Media se representó también a estos caballos y como ustedes se dan cuenta, también la indumentaria, las formas son de esa época. O incluso, hermanos, esto se ha mostrado un poco más moderno. ¿Cómo ven esto? ¿Sí? Es algo más conceptual y sin embargo también representando a estos 4 caballos apocalípticos. Bueno, quiero platicarles, hermanos, que las teorías acerca de esto son estas. Por ejemplo, la gente cree que el caballo negro representa al hambre, el caballo rojo a la guerra, el caballo amarillo a la muerte y el caballo blanco a la esperanza, la cual vence en todas las batallas. Esta forma de pensar la tienen muchas religiones, la mayoría de las religiones. Incluso los que no son religiosos piensan que estos caballos son este tipo de circunstancias. Quiero platicarles, hermanos, de entre todos estos, hay algunos conocidos como los testigos de Jehová. Imagínense que toquen a la puerta un testigo de Jehová y nos dice, a ver, explícame, el color amarillo del caballo que vio Juan, ¿qué representa? ¿Qué le decimos? No sabemos, hermanos. Y ellos nos van a decir, nosotros sí sabemos. Y nos van a explicar. Y otros van a decir, no sé, voy a investigar de qué se trata. Miren, los testigos de Jehová piensan esto. El caballo blanco comenzó a cabalgar en 1914.
En ese año Jesús comenzó a reinar en el cielo, no en la tierra. Allí estalló una guerra y el rey recién nombrado, al que también se le llama Miguel, expulsó a Satanás y sus demonios del cielo. Esto que acabo de escribir tiene una cuestión, hermanos, compleja y además así se los van a decir. Nos van a decir, miren, Jesús comenzó a reinar en el año de 1914. Recuerden que los testigos de Jehová se seccionaron de algunos que se llamaron los adventistas, ¿se acuerdan? Y que incluso guardaban el sábado, algunos de ellos, adventistas del séptimo día. Ellos pensaron que Jesucristo iba a venir en 1843, en 1844. Y hermanos, pusieron un año después, dijeron, es que ahora sí va a venir. No viene. Y entonces sufren una transformación. Y al sufrir una transformación, de ahí salen unos que se llaman los estudiantes de la Biblia. Y los estudiantes de la Biblia los lidera una persona que se apellida Russell. Y se llaman por eso los roselitas, ¿se acuerdan, hermanos? Pero después de esto, ¿qué ocurre? Que se nombran los testigos ¿de quién? De Jehová. Y entonces ellos dicen, nosotros sí sabemos la fecha en la que Cristo va a venir. Cristo va a venir, se equivocaron los adventistas, va a venir en 1914. Y entonces dicen, todo está puesto para que esto suceda. Llega el año de 1914 y no viene Cristo. Y entonces ellos dicen, sí vino. Lo que ocurre es que la Biblia lo marca de esta manera. No llegó a la tierra, sino que se quedó en una etapa intermedia entre el cielo y la tierra. Y entonces está reinando desde las nubes, pero no lo vemos. Pero ellos dicen que desde 1914 ya está reinando Cristo. Y entonces ellos dicen, comenzó a cabalgar el jinete que va en este caballo, ¿en qué año? En 1914, porque Cristo comienza a reinar en ese momento. Dicen esto adicional, allí estalló una guerra y el recién nombrado rey, al que también se le llama Miguel, ellos creen entonces que este rey es uno que también se nombra como ¿qué? Como Miguel. Y la Biblia menciona a este nombre de Miguel. Y ellos dicen, es que es un rey que ha sido nombrado y él es el que expulsa en ese año a Satán, ¿de dónde? Del cielo. Y comienza a cabalgar. Y entonces ellos tienen una expectativa de poner el jinete hacia el futuro de Jesús. Por eso lo ponen en 1914. Para nosotros es pasado, pero para ellos es hacia esas fechas posteriores, porque piensan que los postreros días están en esta época. ¿Qué piensan de los demás caballos? Miren, el caballo de color de fuego es la guerra que inició en 1914, la Primera Guerra Mundial. Pregunta, ¿en ese año se hizo la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue en 1914, terminó en 1917. Y entonces el testigo de Jehová nos va a decir, ¿es cierto o no que hubo guerra en ese momento? Sí. Y dice, bueno, si el caballo blanco comienza a cabalgar en 1914, también lo hacen estos otros caballos. Y entonces nos ponen a este de color de fuego, es el color rojo. Y dicen, representa la guerra y es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más dicen ellos? El caballo negro representa el hambre, la escasez de alimentos. En el siglo XX, unos 70 millones de personas murieron de hambre y cerca de 805 millones de personas en el mundo padecieron hambre en el periodo comprendido entre 2012 y 2014. Pregunta, ¿en el mundo hay hambre? Sí. Y ellos dicen, el caballo negro, ¿qué cosa es? El hambre está matando de hambre al mundo. Les pregunto, hermanos, ¿de verdad el mundo tiene hambre? Sí, por supuesto. Hay mucha gente que tiene, hermanos, hambre. Nuestro mismo país, yo muchas veces les he dicho, que incluso hermanos de la iglesia, que hemos ido en la sierra donde ellos están, y hermanos, de verdad es increíble lo poquito que comen. Y entonces, el hambre sí existe, y la gente que tiene hambre, por supuesto que sí. Entonces, como la gente cuando les colocan esto, la gente duda y dice, sí, entonces puede ser que esto sea verdad.
Siguiente caballo. El cuarto jinete representa la muerte por epidemias y otras causas. Poco después de 1914, la gripe española acabó con la vida de decenas de millones de personas. Se estima que se contagiaron unos 500 millones, alrededor de 1 de cada 3 personas de la población mundial de entonces. ¿Cuál es su postura? ¿Qué dicen ellos? En 1914 es la fecha determinante. Comienza a cabalgar el blanco y después de él, ¿cuál siguen? Cada uno de los demás. Y entonces ellos colocan esta postura. Nosotros no, decimos diferente. Lo primero, hermanos, que quiero decirles es, nosotros no creemos que pueda ser cada caballo una de estas cosas, por una razón muy importante. Este tipo de cuestiones han sido mitológicas. No existen solamente en el pensamiento de los testigos de Jehová. Mucha gente ha hablado de 3 calamidades en el mundo, precisamente esas 3, el hambre, la muerte y la guerra, esas 3 cosas, y han sido mitológicas. Por ejemplo, el hambre. El hambre podría prolongarse en forma indefinida, esos momentos de necesidad extrema que empujaron a la población a recurrir al canibalismo. Una de las variantes del hambre es que el hombre ha necesitado alimentarse y en ocasiones hasta ha llegado al extremo de comer carne humana. A eso le llamamos canibalismo. Solamente miren, de todo lo que se puede hablar del hambre, puse esto. Los amerindios. Si una persona se alimentaba de carne humana, sufría una metamorfosis y se convertía en un espectro denominado Wendigo. En el Oriente Próximo existía una figura similar, el Ghoul, un demonio necrófago de origen árabe. A esto los acompañaban en Europa los mitos sobre los hombres lobo. ¿Han escuchado de ellos? ¿Quiénes más? Los vampiros o los rougarou en Francia. En Inglaterra destacaba el kelpie, animal que atraía a la gente a los lagos y los ahogaba para después devorarlos. El hambre ha sido puesta en muchas mitologías, en muchas partes como una calamidad. Una de sus variantes es esta, la gente que llega a comer carne humana. Y en ese sentido, hermanos, incluso hay divinidades, dioses, mitos, leyendas alrededor de toda esta situación. Siguiente punto, la guerra. La guerra es y siempre ha sido otra constante de nuestra existencia en la tierra. Desde las luchas por el dominio del mundo presentes en la teogonía, donde los olímpicos y los titanes se disputaban el control. ¿Han leído ustedes la Ilíada? Y en ella, hermanos, precisamente ¿qué cosa es? Una forma en la cual se expresa, se puede definir, hermanos, los momentos de guerra que había. Dice además, o las batallas épicas y las grandes gestas asirio-babilónicas, así como las luchas constantes entre los dives y los peris, los llamados demonios de la hermosa especie. El Gilgamesh, ese libro precisamente es un libro de guerra, que se narran las situaciones que se presentaban en esos entonces. La guerra ocupa la mayor parte de los argumentos de estos mitos y en muchos casos es la temática predominante, por encima del amor, de la amistad o de la justicia. Hay muchas situaciones en el mundo que se han hablado acerca de esto, de la guerra, y en muchas ocasiones para justificar al que provocó la guerra, ¿o no es así, hermanos? Para que no se vea tan mal. ¿Cuál es el otro caballo que la gente piensa, hermanos? La muerte, hermanos. Miren también, la muerte fue considerada uno de los dioses más antiguos de la creación, pues nada ni nadie puede escapar a su control. Representada con multitud de nombres y formas, eran siempre una divinidad temida y respetada. Por ejemplo, la imagen inspirada en el Caronte, el barquero que transportaba las almas de los muertos a través de la laguna Estigia. Por otra parte, los diversos inframundos, el más allá, el otro mundo, fueron ideas comunes a todas las mitologías. Entre ellos destacaron el Hades, el Ilcaya, Mictlán, aquí está Anwin, Helheim, el infierno. Algunos estaban divididos en estancias destinadas a un público diferente,
debido a las consideraciones morales. Pero en los inicios no había distinción entre buenos o malos, valientes o cobardes, ricos o pobres. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas, hermanos, la mayoría de las mitologías siempre han puesto a la muerte como un elemento preponderante, el lugar a donde van los muertos. Aquí dice que había incluso secciones. Los católicos incluso han tomado de esa situación y creen que existe no solo el infierno, que existe un lugar intermedio, el purgatorio. Si ustedes escuchan o leen, hermanos, cerca de la Divina Comedia, hay diferentes niveles incluso, ¿o no es así, hermanos? Todo esto, ¿de dónde se ha traído? De las mitologías, hermanos, de la mitología que ha existido en el mundo. Así que entonces, estas situaciones no las queremos nosotros así, porque está basado en estos puntos. Nosotros pensamos, hermanos, algo diferente. Voy a ponerlo aquí para ver si esto nos queda de mejor manera. Nosotros queremos que está considerado de la siguiente forma. Vamos a leer primero, nuevamente, Apocalipsis capítulo 6, versículo número 1, dice así. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. El caballo entonces que vemos en Apocalipsis 6 es una figura, hermanos, una representación de un sistema religioso. Esa es la diferencia que notamos en la Escritura. Tiene un jinete, ¿o no es así, hermanos? Vamos a ver sus características. ¿Cómo es el jinete? ¿Qué trae en su mano? Tiene un arco. ¿Qué más tiene? Tiene una corona y tiene, además, lo lleva a la victoria, lo mueve la victoria. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a ver algunos textos de la Biblia y vamos a encontrar que aquí se va a centrar la interpretación de lo que significa este caballo. Lo vamos a encontrar aquí mismo en Apocalipsis, capítulo número 19, y nos va a mencionar, hermanos, lo siguiente. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo número 11. Dice así, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo número 11, dice de la siguiente manera. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. El capítulo 19 de Apocalipsis nos explica entonces que el que cabalga el caballo blanco, hermanos, ¿quién es? Que es el Verbo de Dios. Y si es el Verbo de Dios, entonces lo que él cabalga, donde él va, es un sistema, hermanos, que lo lleva, que lo mueve, es su doctrina y es su evangelio. Y este evangelio, hermanos, tiene un color. ¿Qué color es? Es blanco, porque el blanco, ¿qué representa? Representa la pureza. La misma Biblia lo toma así. Por eso dice, hermanos, que aquel que se purifica es como si se vistiera de vestiduras, ¿de qué color? Blancas. Y cabalgar un caballo blanco implica lo siguiente. Dice la Biblia en el Salmo número 45, versículo número 4. El Salmo 45 nos dice esta figura, esta metáfora. 45 de los Salmos, versículo número 4. Capítulo 45, versículo 4. Y en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra. Cuando dice que entonces se cabalga sobre palabra, nos está diciendo que el caballo está representando entonces un sistema religioso, una doctrina. Por eso dice la Biblia, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Qué significa entonces un caballo? Significa una doctrina. Y cuando es caballo blanco, significa una doctrina que es de verdad, ¿qué más? De humildad,
y de justicia. Y el verbo de Dios, que es el jinete de este caballo, lo vamos a ver puesto, hermanos, en el capítulo 1 de Juan, que ustedes conocen. Y aquí en Juan, capítulo número 1, nos va a mencionar lo siguiente. Juan, capítulo número 1, versículo número 9. Hablando de este verbo, dice así, Juan, capítulo 1, versículo número 9. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Dice la Biblia, hermanos, que este jinete va avanzando y lo hace con certeza y lo hace con victoria, ¿o no es así? Tiene victoria en su mano. ¿Por qué? Porque dice así, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, ese es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. El texto 16, el versículo 16 nos dice algo muy interesante. De su plenitud, ¿qué hacemos todos? Tomamos de su plenitud. Entonces, cuando él va en el jinete, y el jinete es doctrina, ¿qué nosotros tomamos de esa doctrina? Todo lo que significa ella, la verdad, ¿qué más? La justicia. El hombre que hermanos, se deja guiar por este caballo blanco, entonces lo llena su ser de esta doctrina, de una doctrina de verdad. ¿Qué más tiene en su mano? ¿Se acuerdan? Un arco. ¿Qué representa ese arco? Vamos a ver el capítulo número 3 de Habacuc, versículo número 9. El arco que tiene en sus manos es muy importante, porque el arco representa esto. Abran su Biblia, hermanos, en Habacuc, capítulo 3 de Habacuc, versículo número 9, dice así. Miren cómo la Biblia toma estas metáforas y lo dice de esta manera. Descubrióse enteramente tu arco. ¿Qué es el arco? Dice la Biblia. Los juramentos a las tribus, palabra segura. Dice la Biblia entonces, hermanos, que un arco representa algo muy importante. ¿Qué representa? Un juramento. Nosotros le llamamos de otra manera. ¿Cómo le llamamos a un juramento? Pacto. ¿Dios ha hecho pacto con su pueblo? Por supuesto. ¿Cómo se llaman estos pactos? El antiguo pacto y ahora, ¿cómo se llama, hermanos? El nuevo pacto. Y estos pactos están en la Biblia desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, dice Jeremías, capítulo número 31. La palabra de nuestro Dios nos dice así. Jeremías, capítulo número 31, nos dice en el versículo también 31. Jeremías 31, versículo 31 nos dice así. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Por eso dice que son los juramentos a las tribus, porque los juramentos son los pactos que hace Dios con su pueblo. Dice el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui un marido, dice yo, un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y hermanos, dice la Biblia entonces que lo que se coloca en su mano es un arco que representan los pactos que hace nuestro Dios y que, hermanos, los valida. Porque cuando Cristo muere, antes de que haga esto, hermanos, toma una cena, ¿se acuerdan de eso? Y Él dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Quiere decir entonces que el intermediario de ese pacto, ¿quién es, hermanos?
Es Cristo. Y por eso está vestido también de sangre. ¿Sí lo vieron? Que esa es una segunda figura, porque está vestido de ese, aunque el caballo es blanco, él está vestido de rojo, porque representa, hermanos, la sangre que hace por cada uno, el sacrificio que hace por cada uno de nosotros. También, hermanos, tiene una corona. La corona, no voy a leer los versículos, pero ustedes han leído. Cuando se dice corona, representan las personas que se convierten. ¿Quiénes son los primeros convertidos a la iglesia? Los 144,000. Así que entonces, este jinete está puesto por todos los convertidos, es la corona que tiene. Tiene en su mano un arco, que es el pacto que tiene con nosotros y con nuestro Dios. Y ese caballo entonces representa el evangelio, la doctrina que trae a cada uno de nosotros. Pero no es el único caballo. Si el caballo blanco es una doctrina, ¿a qué situación nos lleva? Que los otros caballos necesariamente tienen que ser también, ¿qué cosa, hermanos? Doctrinas. Esa es la situación. Y que el que está encima del caballo, el jinete, es el líder ¿de quién, hermanos? De esa doctrina. Y como la Biblia es un libro simbólico, lo que está tratando de representar es que ese caballo y la gente que sigue a ese caballo y a su jinete va a tener consecuencias. Y las consecuencias que se tienen son por cada uno de esos caballos. ¿Me explico hasta ahí, hermanos? Por eso dice, capítulo número 6 de Apocalipsis, vamos a regresar a Apocalipsis y vamos a leer el capítulo número 6. Y tiene que relacionarse entonces con sistemas religiosos preponderantes, grandes, hermanos, que van a dominar el mundo. Por ejemplo, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo número 3 nos dice así. Y cuando él abrió el segundo sello, oí el segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Caballo bermejo. Y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Este sistema religioso tiene a un jinete, pero este jinete tiene en su mano una espada. Y lo que provoca es que la gente muera. Pero no habla de una muerte física, hermanos. ¿De qué clase de muerte piensan ustedes que debe hablar? De una muerte espiritual. Es por esto, hermanos, que este sistema religioso es el que ocupó la tortura y la muerte para poder subyugar al mundo. Es un caballo bermejo, es rojo. ¿Por qué creen que es rojo? Porque es sanguinario. Es una doctrina, hermanos, que por mucho tiempo utilizó esa espada para que aquel que no cree como él, como ellos, entonces fueran muertos. Y entonces es un sistema religioso. ¿Cuánto tiempo creen que duró? La Biblia lo marca de varias formas. Le dice 42 meses. La Biblia lo marca como 1260, como 42 meses, o lo marca como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se refiere al mismo periodo, porque la palabra tiempo representa un año. Tiempos representan 2 años y la mitad del tiempo representa medio año. Recuerden que en la palabra profética hay un verso en la Biblia que dice que Dios nos da día por año. Entonces cada día representa un año. Y entonces este poder, ese sistema religioso ha estado 1260 años. ¿Es mucho o es poco? Es mucho tiempo. Y en toda esa etapa ocupó la espada, hermanos. Ustedes han escuchado tantas cosas que ocurrieron, hermanos, con este sistema religioso. Tan solo como un ejemplo, la Inquisición. Les he platicado que incluso hemos visto museos donde se colocan los instrumentos de tortura reales que se ocuparon en ese tiempo. Y no solo en México, en muchísimos lugares. Había gente, hermanos, que para cambiar su forma de pensar, los colocaban en unas planchas donde los tomaban de los brazos y de los pies. ¿Qué hacían? Los estiraban
a modo de que ellos, hermanos, renegaran de su fe. Y entonces se desmembraban de cada uno de sus miembros. O alguien, hermanos, que era tan cruel, que, hermanos, ponía debajo a un lado del estómago, ponía a una rata con hambre, ¿no? Para que entonces, hermanos, se comiera a la persona. Es algo, hermanos, de veras, ¿cómo se les ocurrieron tantas formas de torturar a las personas? Por eso dice la Biblia en Apocalipsis. Vamos a leer la Escritura y nos vamos a ir al capítulo 12 de Apocalipsis. Dice Apocalipsis, capítulo número 12, versículo número 6. Dice así el versículo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. La mujer representa a la iglesia de Dios. Y esa mujer se tiene que ocultar, tiene que mantenerse oculta porque la están persiguiendo. ¿Cuánto tiempo la persiguen? 1260 días. ¿Quién la persigue? Versículo número 3. Y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De qué color es este dragón? Es rojo, es bermejo. ¿De qué color es el caballo? Es rojo y es bermejo, es el mismo. Porque entonces nos está hablando de una figura similar. Nos está hablando de un sistema religioso, de una iglesia que ha perseguido y que ha matado a la gente para dar, hermanos, entonces este tipo de situaciones. Dice la Escritura también, versículo número 13, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo número 5. Y le fue dada, versículo número 4 dice así, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, 1260, y aquí lo tomamos como ¿cuánto? 42 meses. Y si leemos Apocalipsis 12, versículo número 14, dice así, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Quién gobierna a este caballo? Es bermejo, porque quien lo gobierna es un dragón bermejo. Y dice el versículo número 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Así que entonces, este sistema religioso representa a la iglesia romana, una iglesia que ha perseguido, que ha matado, que no le ha importado el que sean niños, que sean, hermanos, ocupaba los mecanismos más crueles para poder terminar con la vida de las personas. Y por eso es este caballo de color bermejo. Viene uno más. El caballo que viene representa, hermanos, lo siguiente. Capítulo 6 de Apocalipsis nos dice así. Apocalipsis capítulo número 6. Vamos a releer el versículo número 5. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que estaba encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no hagáis daño al vino ni al aceite. Dice la Biblia, hermanos, que este número 3, este caballo número 3, ¿de qué color es? Es de color negro. Y lo que nos dice es lo siguiente, hermanos. 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué significa? Está vendiendo 1 litro de trigo, que es menos de 1 kilo por un denario. Puse en la parte de abajo. Se vendería por un denario, que era el salario de un día en el siglo I. Una persona trabajaba un día completo. ¿Y cuánto le pagaban? 1 denario. Con ese denario para comer él y para comer su familia. Y aquí dice, se los estoy vendiendo muy caro. Les estoy dando trigo, que ni siquiera es un kilo de trigo,
por el precio de un denario. O les estoy dando algo que vale menos que el trigo. ¿Qué vale menos que el trigo? La cebada. Y entonces por eso dicen 6 libras de cebada por un denario. Esto es 3 litros de cebada, 2.1 kilos, porque la cebada es un cereal considerado de menor calidad que el trigo. ¿Qué está diciendo? Si el alimento representa la palabra de Dios, este caballo negro lo que nos está diciendo es: lo poquito que les voy a dar de doctrina, se los voy a vender mal y caro. Y entonces es por eso, hermanos, que nosotros consideramos que este sistema religioso ocupa la palabra de Dios, ocupa las cosas que están en la Biblia, pero no todas las de ahí, sino que toma de ahí para tomar otras formas, otras maneras, y entonces nosotros creemos que el sistema que estamos teniendo aquí es el Islam. Es una doctrina, hermanos, que es caballo negro, porque además de todo eso, es un sistema que ha llegado a muchísimas partes del mundo. Voy a leerles algo. Por ejemplo, Mahoma fue el principal profeta y fundador de la religión musulmana. Inició a sus 40 años predicando el islamismo. Ustedes saben que la religión se llama el Islam y quien lo profesa se le conoce como musulmán. Y entonces tuvo muchos adversarios, por lo que salió huyendo de la Meca en el año 622. Regresó con un fuerte ejército y se apoderó de la ciudad, estableciendo su religión con su espada. Hasta la fecha, Jerusalén está dividida entre judíos, cristianos y ¿qué creen más, hermanos? Musulmanes. Lo que se le llama muchos lo conocen como la mezquita de Omar, pero no es una mezquita, no, es la cúpula de la roca, es precisamente algo de los musulmanes. Y así como eso, hermanos, hay muchos países y cada vez se extiende más esta doctrina musulmana, el islamismo. En nuestros días, en muchos países del mundo está, en Europa, y algunos lo entienden bien, otros lo entienden mal, y se hace una situación bastante compleja para el mundo. Por eso es que creemos que esta religión ha movido al mundo y hasta la fecha lo sigue haciendo. ¿Qué más sigo leyendo? El peso representa una balanza, el denario es el pago de un día de trabajo, es el sistema religioso conocido como Islam, y el negro es porque oscurece el verdadero conocimiento de la doctrina bíblica, provocando un hambre espiritual de la palabra de nuestro Dios. Ustedes saben cómo se llama el libro que ocupan la religión islámica, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Corán. ¿Y saben quién es la figura inicial de donde, hermanos, converge toda la historia? Desde Abraham. Y entonces tiene un inicio común. El mismo Abraham de la Biblia que nosotros tenemos, pero es la historia adicional. Nosotros tenemos el hijo de Abraham, llamado ¿qué? Isaac. ¿Quién tienen ellos? Al otro que es, y entonces desde ahí, y algunos descendientes de esas zonas que se van juntando entre Ismael y Esaú y demás. Y entonces, hermanos, la religión que se tiene toma los inicios de la parte bíblica, pero lo ha transformado. Por eso dice, te está vendiendo el mismo trigo, pero te lo quiere cambiar y además te lo vende muy caro, porque no es la doctrina verdadera. Por eso lo toma en ese ejemplo y en esa metáfora. Y el último caballo, hermanos, es el que tenemos en el versículo número 8, y dice así: y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. ¿Qué pasa, hermanos, con este último caballo? Este último caballo es distinto en el sentido de lo siguiente, hermanos. Es una doctrina, pero esa doctrina que tiene es una doctrina, hermanos, que va a llevar hacia la muerte. Esa doctrina es de un color amarillo. Y el color amarillo, si ustedes ven, hermanos, cómo era, en la Biblia, hermanos, se notaba de la siguiente forma:
Voy a leer con ustedes Isaías primeramente, capítulo número 1, versículos 5 y 6. Dice la Biblia estas figuras que tenemos aquí, estas metáforas. Capítulo número 1 de Isaías. Isaías, capítulo número 1, nos dice en el versículo número 5. Dice así: ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Con esta metáfora, ¿qué se representa una llaga? ¿Qué cosa es? Una herida, pero es simbólica. ¿Qué representa? Representa el que estas personas están en una situación de esta manera. Leen la Biblia, la tienen en sus manos, pero tienen un gran problema. No la hacen. Y como no la hacen, hermanos, ¿qué ocurre? Tienen en sí, siguen estando ¿en qué? En pecado. Creen en un Cristo. Sí, pero el Cristo en el que ellos creen es el Cristo que piensan que es al mismo tiempo Dios y que al mismo tiempo que es Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Ese Cristo que ellos creen es un Cristo que no los puede salvar porque no es el Cristo verdadero. Y si no crees en el Cristo verdadero, ¿qué pasa con tus pecados? Sigues teniendo los mismos pecados. ¿Se acuerdan incluso que leímos la semana pasada? Que decía Pablo, si Cristo no murió, los más miserables somos de todos los hombres. Todavía estamos ¿en qué? En nuestros pecados. Es la misma figura. ¿Qué decimos? Si tú crees en un Cristo falso, entonces, ¿qué te ocurre? Ese Cristo falso no te puede salvar. ¿Y en qué estás? Sigues estando en tus mismos pecados. Y dice la Biblia, hermanos, en Levítico capítulo número 13, lo siguiente. Vamos a abrir la escritura y vamos a leer Levítico, capítulo número 13. Versículo número 47. Dice el versículo: y cuando en el vestido hubiere plaga de lepra, en vestido de lana o en vestido de lino, o en estambre o en trama de lino o de lana o en piel o en cualquiera obra de piel, y que la plaga sea de verde o bermeja en vestido o en piel o en estambre o en trama o en cualquier obra de piel, plaga es de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. El color amarillo se ha relacionado entonces con una enfermedad. ¿Cuál enfermedad es, hermanos? La lepra. Por eso se dice que este caballo es como de un color amarillo verdoso. Y entonces lo que está representando es, hay un sistema religioso que en lugar de quitar el pecado de las personas, lo deja ahí y, hermanos, permanece. Los sistemas religiosos cristianos de hoy en día siguen enseñando como la Iglesia Católica. Dicen que el día de guardar no es el sábado. ¿Qué día ponen, hermanos? El domingo. Y decimos, pero ¿cómo es posible? Debería ser distinto. No. Dicen, oye, es importante la Navidad. Y la celebran las iglesias cristianas. ¿Han visto iglesias cristianas con un árbol de Navidad dentro de ellas? La misma costumbre, hermanos. Las únicas cosas que han llegado a quitar son el culto a las imágenes, el culto a María, pero lo que es el Año Nuevo, la Navidad, incluso algunas costumbres, hermanos, que se tienen, las mismas formas que se tienen en la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces este caballo tiene un gran problema. El caballo es porque su pecado continúa, persiste. Es muy, muy importante, hermanos, ver que este sistema religioso se ha expandido en el mundo. Hay una cantidad inmensa de iglesias de este tipo. Y cada una piensa que está bien. Pero lo malo, hermanos, es lo siguiente,
que aquel que te ofrece algo y tú continúas en la misma falta, dice Romanos capítulo número 6, dice así. Romanos capítulo número 6 nos dice de la siguiente manera. Capítulo 6 de Romanos, versículo número 23, dice así: porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. ¿Qué decía Apocalipsis acerca de este caballo? ¿A dónde te llevaba? A la muerte. ¿Por qué? Porque sigues estando ¿en dónde? En los pecados que tienes. Y por eso dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este caballo, hermanos, este jinete que está ahí, representa entonces a todas esas iglesias que están lideradas por protestantes, por el protestantismo, que tienen una doctrina que aparentemente va a salvar, pero que desafortunadamente continúas en tus pecados. Y por eso dice que la muerte lo sigue. Porque si tú sigues a este caballo, ¿qué es lo que te ocurre? Que entonces lo que tú tienes es la muerte. Y nosotros, como dice este versículo, la paga del pecado es la muerte. De esa manera, hermanos, nosotros entendemos que es importante alejarnos de esas tres. ¿Con quién nos deberíamos de quedar entonces? ¿Con el caballo de qué color? Blanco. ¿Cómo es su doctrina? Es de justicia, es de verdad. Y es, hermanos, una doctrina que nos va a ayudar, hermanos, a poder ser mejores. Voy a leerles entonces, por final, lo que está aquí. El caballo blanco es el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? El caballo bermejo está representando a la iglesia romana. El caballo negro está representando al Islam y el caballo amarillo al protestantismo. Esos, hermanos, todos son sistemas religiosos. Por eso nosotros hablamos de los caballos no como calamidades, sino como sistemas religiosos, por una situación muy importante. La Biblia, ¿se acuerdan lo que comencé a decirles? Se centra en Cristo. Apocalipsis se centra en Cristo. Y todo lo que narra es cómo triunfa la doctrina de Cristo, sus principios, sus valores en cada uno de nosotros. Cómo logra vencer las doctrinas, las formas, los sistemas que existen. Y la idea, hermanos, es poder vencer todos estos obstáculos. Apocalipsis está orientado a eso. Está orientado a enseñarte a que creas en Jesús. Y es por eso que es un caballo blanco, para que entonces puedas tener confianza en la doctrina que Él nos trae, en comparación a todas las demás alternativas que puedan existir. Y por eso, hermanos, nosotros terminamos con lo siguiente. Voy a leer el Salmo 46 en esta versión que dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque el rescate de su vida es demasiado caro y nunca le bastará para que viva en adelante para siempre y que nunca vea la sepultura. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a extraños sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación en generación. Por tanto, dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en su opulencia, sino que es semejante a las bestias que perecen. Hermanos, lo que está puesto aquí es, si tú sigues doctrinas que no son las correctas, te van a vender un poquito de lo que significa Dios por un precio muy caro. O te van a llevar a la muerte. O te van a hacer completamente, no tienes más que, si no crees como nosotros, entonces no necesitas estar aquí. Por eso, hermanos, es que la doctrina de Cristo, a pesar de que nosotros como humanos moramos, lleguemos a morir, tenemos la esperanza, hermanos, de tener algo diferente. Dice además el Salmo número 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que entre la sabiduría en nuestro corazón. ¿Cuál es la esencia entonces de esta parte de la Biblia? Lo que Dios nos quiere mostrar en este caballo blanco es, deja que la doctrina, la verdad, la justicia, la humildad lleguen a tu corazón. Enséñanos a contar nuestros días para que seamos capaces que la sabiduría, ¿qué pase, hermanos? Entre
pero no entre simplemente para entenderla, sino entre ¿en dónde? En el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces nuestra pregunta es, ¿cuál es el caballo que yo sigo? Si yo de repente, en ocasiones, me dejo guiar por las costumbres del protestantismo, ¿qué caballo estoy siguiendo? El caballo amarillo. Miren qué terrible es. Paréntesis. A veces traemos cantos de ahí, ¿o no es así? Y entonces decimos, este canto me gustó mucho. Incluso en el folletito de la iglesia luego pusimos un acuerdo de concilio, es si los podemos traer. El acuerdo fue, mientras no tenemos otros cantos que podamos crear nosotros, vamos a permitir estos, pero no es lo más correcto. Hermanos, en ocasiones traemos esos cantos y en ocasiones esos cantos son pensados en un Dios que no es nuestro Dios. Están pensados en un Dios que es a la vez Cristo y a la vez el Espíritu Santo. Y entonces nos traemos esos cantos. ¿Qué hacemos? Nos mezclamos y somos un poquito como ellos. En ocasiones nos gustan sus costumbres, sus maneras, y somos como ellos. En ocasiones pasa el caballo, hermanos Bermejo, y pone su fiesta a un ladito de nosotros. ¿O no es así, hermanos? Y entonces decimos, ¿qué hacemos? Y nos contaminamos un poquito con estas cosas. Y no sería, hermanos, lo más adecuado. O incluso, en ocasiones nos dejamos guiar por algunas cuestiones que son de otras doctrinas. No solo el Islam, sino existe ahora hasta la meditación. No es que es mal que meditemos, sino, hermanos, me refiero a lo que tiene un sesgo religioso. Y en nuestro tiempo existen una cantidad de cosas que están orientadas a ese tipo de situaciones. Y esto es llevarse por un caballo, hermanos, de un color que es incorrecto. Lo que nos dice la Biblia es, enséñanos, que Dios nos enseñe a hacer la diferencia y que podamos dejarnos guiar por el caballo adecuado. Dice, hermanos, con el tiempo y el suceso imprevisto, como el tiempo y el suceso imprevisto nos acontecerá a todos, es imposible predecir cuánto viviremos. Por consiguiente, pidamos en oración sabiduría para comprender y valorar el instante en el que estamos viviendo. No en el pasado ni el futuro, sino el preciso instante que tenemos de existencia. Enfrentarnos a nuestros temores y vencerlos. Tratar como es debido a los demás y dar el máximo en el servicio de Dios para ahora mismo. Jehová nos guía mediante su palabra y su espíritu. Y terminamos con el Salmo 90 que dice así, vuélvete, oh Jehová. Si Dios de repente se ha ido de nosotros, ¿qué queremos que pase? Que nuestro Dios vuelva. Vuélvete, oh Jehová. ¿Qué queremos que haga Dios? Dice el verso, ten compasión de tus siervos. ¿Queremos esto o no? A veces nosotros hemos venido de algún otro caballo, principalmente del caballo Bermejo. Y hermanos, en mucho tiempo ahí pensamos que estábamos bien. Dice la Biblia, ten compasión de tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia. ¿Qué se siente que uno se despierte y que pueda decirle al Dios verdadero, lléname de tu misericordia? ¿Qué más dice el verso? Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. Qué hermoso este mensaje, mis hermanos, que hemos escuchado en este día, y deseando que todo lo que aprendemos lo podamos atesorar, lo podamos llevar a la práctica, guardarlo en el corazón y sentir, hermanos, que nuestro Dios no tarda en esas promesas, no nos defrauda y no nos abandona con lo que Él ha declarado para su pueblo. Por ello, nuestra fe es muy firme al saber que en aquel momento, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, al sonar de la trompeta, ahí dice este canto, escucharemos nuestro nombre y con alegría responderemos, aquí estoy o heme aquí. A mi nombre, feliz, dice este canto, responderé. Himno número 139 de los himnarios generales, cuando la trompeta suene. Cuando la trompeta
resuene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y Él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren de Jesús al reino ya, y que sea pasada lista y Él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y Él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Tengamos siempre presente esa gloria de nuestro Dios para poder salir adelante de cualquier prueba que tengamos que enfrentar como su pueblo. Porque dice la Escritura que tendremos cielo nuevo y tierra nueva, y que los justos heredarán la tierra, que Dios no la creó en vano, sino para ser habitada. Así que la esperanza que tenemos es que podamos vivir en aquella nueva Jerusalén. Éxtasis arrobador, nunca en el mundo igual miré. Es inefable su esplendor, país de amor, de gozo y luz. Alúmbreme tu claridad, hasta que en ti con mi Jesús vaya felicidad. Nunca su cielo empañarán sombras de pena o maldición. Muchos allí se reunirán y no habrá más separación. País de amor, de gozo y luz, alúmbreme tu claridad, hasta que en ti con mi Jesús vaya a gozar felicidad. No habrá allí noche ni la luz.
delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, vida eterna. Amén. Mis amados hermanos, voy a invitarles a que abramos nuestras Sagradas Escrituras para que consideremos una porción de la palabra del Todopoderoso antes de que escuchemos los mandamientos de nuestro Creador en esta tarde, noche, en este recibimiento del día santo a su nombre. Y dice Romanos en su capítulo número 12, voy a invitarles a que consideremos esta parte de la Escritura en su versículo número 9 y versículo número 10. Leamos todos juntos estos dos versículos y a la letra la Escritura dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros, con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado. Ahí lo cortamos, ¿no? Amén. Mis amados hermanos, pues hemos leído esta parte de la Escritura en la que nos invita a que nos amemos unos a los otros. Y esa ley de nuestro Dios es la que nos manifiesta y nos mueve para tener las buenas obras al amor. Así que escucharemos con toda reverencia y santidad la lectura de los 10 mandamientos de nuestro Dios. Y habló Dios todas esas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado de reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Luego de haber escuchado la ley del Todopoderoso, voy a invitarles a que entonemos el himno número 258 de nuestros himnarios generales. Es el canto que lleva por título Más allá del mar. Cantemos, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Allá en el reino tengo mi mansión, mas en esta vida mi vivir es Cristo y el morir ganancia en la santa Sion. Más allá del mar, más allá del mar, allá del mar, la perseverancia de encontrar la vida, esa vida eterna que Jesús nos da. Cumplir los mandatos del Omnipotente, ese es el camino de la salvación. Más allá del mar, más allá del mar, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del mar. El camino ancho, perdición eterna, todos los impíos caminan por él, mas la senda angosta y al final el reino, todos los de Cristo ya lo alcanzarán. Más allá del mar, más allá del mar, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del mar. Amén. Y qué hermosas palabras en este himno decía aquel apóstol Pablo. Mas en esta vida mi vivir es Cristo y el morir ganancia. Que así lo sintamos, hermanos, que el morir solamente sea un paso o una etapa para poder reinar y vivir también con nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que entonemos el Salmo número 27, que dice que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Que así lo podamos sentir y de verdad, hermanos, gozarnos en esa protección, en esa seguridad que nuestro Dios tiene para con sus hijos. es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Conforta
Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Confortas mi alma, me cuidas y no temeré. Porque Jehová es la fortaleza de mi vida y mi luz. ¿De quién temeré? Si tú conmigo estás. Jehová es la fortaleza de mi vida y mi luz. ¿De quién temeré? Si tú conmigo estás. Amén. Mis hermanos, amada iglesia, pues no resta más que ser despedidos con la bendición de nuestro Dios, pero previo a recibir la bendición del Creador, les invito a que doblemos nuevamente nuestras rodillas, los que podamos hacia hacerlo y los que no, permanezcamos con reverencia y santidad de pie. Vamos a orar todos juntos a nuestro Dios. Eterno y buen Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por gracia y misericordia, Dios nuestro, santificado sea tu bendito nombre. Gracias te damos nuevamente por la vida que tú nos concedes y porque, eterno Padre, nos permites haber entrado a un día más de reposo, deseando que tú seas con toda tu iglesia, tu pueblo, donde quiera que se encuentren, y que nos llenes, eterno Dios, de tu amor y tu misericordia. Que tú veas con ojos de misericordia este servicio que hemos realizado a tu nombre, y si algún error, alguna falla, alguna falta, eterno Dios, ha sido cometida, te suplicamos que tú no lo veas y esto sea arrojado a lo más profundo de la mar. Que nuestra intención, eterno Dios, siempre es solamente de servirte, de adorarte y de ser mejores hijos día con día en tu presencia. Despídenos pues de este culto, pero jamás de tu presencia, y deseando, eterno Señor, que si es tu voluntad, en la parte clara de este día, podamos abrir nuevamente nuestros ojos y encaminar, eterno Señor, nuestra mente, nuestro corazón, en el fin y en el motivo, Señor, de solamente servirte. No teniendo, eterno Dios, pues más que suplicarte, nos hemos de despedir de este servicio, no sin antes, eterno Señor, también suplicarte por esas ruegos, esas peticiones que tus hijos vienen a traer delante de ti. Algunos se duelen en su organismo, en su materia, y te suplicamos que tú les bendigas, que tú seas con ellos, que vengas a fortalecerlos del lecho del dolor y le recuperes, eterno Señor, de esas dolencias que ellos tienen. Y si, eterno Dios, también hay alguna gratitud, alguna situación de que en tus hijos manifiesten algún deseo de agradecimiento, vengas a escuchar a tu pueblo, y tú, eterno Señor, los colmes de mucho amor y de tus misericordias. No teniendo, Padre eterno, pues más que suplicarte, te venimos a pedir y agradecer estas cosas, confiando en que tú nos escuchas y que todo esto, Padre eterno, tú nos los has de conceder, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Amén. Y bien, amados hermanos, en este día recibiremos la bendición de nuestro Creador, y pues esta bendición que dice el Salmo no añade tristeza, sino al contrario, nos llena de ese gozo y alegría. El Señor les bendiga, mis hermanos, en gran manera a cada uno de ustedes, y paz a vosotros. Vamos a escuchar la bendición del Todopoderoso, que a la letra dice así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos.